Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Les envío muchos saludos y deseo de que pues, se encuentre todo tranquilo y en orden, que no estén pasando por ninguna situación difícil o contratiempo y de ser así, que pronto tenga solución y logren enfrentarlo de la mejor manera posible. Me da gusto estar con ustedes una semana más compartiendo algunos temas de español para su repaso y su aprendizaje. Y pues saben que este material y contenido va a estar siempre disponible en YouTube, en mi canal de siempre, para que ustedes lo estudien y repasen cuantas veces deseen y pueden consultarme y contactarme en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar y a aprender el uso de grafías y homófonos con G, J y H. De principio el tema puede parecer un poco extraño por las palabras que está utilizando, pero ya viendo su significado seguramente se sentirán relacionados con ellas. Y bueno, recordando, una grafía es un signo o conjunto de signos que representan un sonido o una palabra en la escritura. Por ejemplo, el sonido B se representa mediante las grafías B y V. Entonces sería la forma en que se escriben las cosas. ¿Y qué significa homófono? Este ya lo habíamos estudiado en otras ocasiones. Se refiere a una palabra, un sonido que se pronuncia exactamente igual que otra, pero se escribe de manera diferente y significa algo completamente diferente. Hola como un saludo y hola de agua. Son palabras homófonas ya que suenan exactamente igual. Hola, hola. Pero pues no se refieren a lo mismo y mucho menos significan lo mismo. Hola de agua y hola de saludo. Y eso es homófono. Entonces ahora vemos que el tema va relacionado al uso de la G, J y H, debido a que en ciertas palabras se tienen conflictos por cómo suenan o cómo se escriben, pero hay distintas reglas que nos van a ayudar a tener un buen uso de ellos. He tomado los siguientes fragmentos del libro Taller de Lectura y Redacción 1 de Santillana, tercera edición, bachillerato. Y nos dice, ¿qué haces para saber si una palabra se escribe con G o con J? Es una buena pregunta, ¿no? Ya por mecanización, ya porque lo traemos aquí siempre en la mente, sabemos cómo se escribe una palabra, pero hay palabras que no estamos muy seguros a veces de cuál es la manera correcta de escribirlo. Veamos. La G y la J son dos letras que no deben confundirse. Solo cuando la G tiene sonido fuerte, es decir, cuando antecede a las vocales E o I, es cuando puede confundirse con la J. Ok, aquí nos da una excepción. Cuando antes de la G, cuando antes de las vocales E o I se encuentra la G, se puede confundir con la J, es decir, con los sonidos G y J. Pero dice que de otra manera no deberían confundirse. Para escribir con exactitud los vocablos que incluyen las grafías G y J, estudiemos las siguientes reglas. Se escriben con G los verbos terminados en ger y gir. Ger y gir. Entonces ya sabemos que si una palabra termina en ger o en gir, por su sonido, esta se escribe con la letra G. Encoger, proteger, recoger, converger, escoger, etc. Afligir, corregir, exigir, fingir, etc. Ahí vemos la primera regla. Todo verbo terminado en ger y gir se escribe con G. Y hay excepciones. Lo sé, en toda regla hay una excepción y esto lo puede hacer un poco tedioso, pero no son difíciles de recordar. Tejer, crujir y grujir. Estas son excepciones a la regla anterior. Los verbos anteriores de esta tabla
Cuando se conjugan en presente del indicativo o del subjuntivo, recuerdan que ya vimos los tiempos verbales, se auxilian de la J para conservar el sonido fuerte de la G. Por ejemplo, el verbo proteger, cuando lo cambiamos de tiempo, suena como protejo, en presente del indicativo. Recoger suena como recoja, recojo, y ya utilizo la J. Es decir, esta es una muy buena observación. Cuando tú cambias el tiempo verbal, cuando conjugas diferente un verbo, este puede cambiar su forma de escribirse y es algo que también ya habíamos comentado. Y este es un cambio muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo conjugarías proteger, que se escribe con G, al presente? No dirías protego, porque la G cambia su sonido. Dirías protejo, para que puedas utilizar este sonido. Protejo y es con J. Recoja, con J. Encoja, finja, sumerja, etc. Y el mismo sonido y la lectura que le das te da la razón, ¿no? Como les digo, no podríamos decir protego con G, tiene que ser con J. Continuemos. Se escriben con G las palabras que contienen la partícula gen. No importa que esté al principio, en medio o al final. Todas aquellas palabras que tienen la partícula, la sílaba gen, se escriben con G. Por ejemplo, general, gendarme, genio, generación, en medio, negligencia, sargento, agente, orígenes, virgen, al final, imagen, aborigen, margen. Ok, ya llevamos dos reglas. La primera respecto a los verbos que terminan en ger y gir, y la segunda respecto a las palabras que contienen la partícula gen en cualquier parte de la misma. Y vemos de nuevo excepciones. Las excepciones son comegen, ajenjo, enajenar, berenjena, ajeno. Y aquí vemos un recuadro que nos resume las reglas de una manera un poco más práctica. Nos dice, se escriben con G las palabras, número 1, con la partícula gen o genid, como en voces de origen griego y latino, que significa producir, causar o engendrar. Génesis, genital, progenitor, genitivo. Y aquí entra la regla anterior, ¿no? La partícula gen o genid. Ahora, también las palabras con el prefijo geo, que significa tierra. Aquí viene un poco de etimología de las palabras, si recuerdan que rastrea el origen o su significado. Una regla más, todas aquellas palabras con el prefijo geo. Geografía, geología, geodesia, geometría. Llevan el prefijo geo, se escribe con G. Y por último, con las terminaciones logía y lógico, derivadas de logos, que significa estudio. Muy bien, un dato más interesante. Logos significa estudio o tratado. Aquí podemos descifrar entonces lo que significan algunas ciencias muy importantes, ¿no? Psicología, antropología, cardiología, fisiología, citología. Y sabemos que el prefijo logos viene de estudio o tratado. Psicología podría ser el estudio de la mente, antropología, el estudio del hombre, cardiología, el estudio del corazón, etcétera, etcétera. Y todas estas palabras se escriben con G. Reglas muy interesantes que sé que no van a olvidar. Veamos un ejemplo más. Asimismo, llevan G las palabras finalizadas en gia, gio, gion y sus respectivos derivados. Por ejemplo, con gia está liturgia, demagogia, dramaturgia, magia. Con gio está sufragio, plagio, colegio, arpegio. Con gion, religión, región, legión. Estas palabras también son escritas con G.
Dice que estas palabras y sus derivados, ya sea en plural, etc. Veamos muchas reglas más. Vemos que realmente son muchas las palabras que se escriben con G. Terminaciones ginal, ginoso y gismo. Original, marginal, virginal, ferruginoso, laginoso, neologismo, excepto espejismo y salvajismo. Las voces terminadas en gional, gionario, giosio y gírico. Por ejemplo, regional, corregionario, contagioso, prodigioso, prestigioso, etc. Todos los numerales ordinales que finalizan en gésimo, vigésimo, trigésimo, etc. De igual forma, todas las voces que terminan en génico, génito, genio, genario, gesimal y gista. Por ejemplo, fotogénico, orogénico, primogénito, etc. Y algunos verbos que terminan en gerar, aligerar, exagerar, refrigerar y morigerar. Por último, vale destacar que son muchas las voces que terminan en gía, por ejemplo, litología, antología, analogía, pero también hay excepciones, bujía, herejía, etc. Así que son bastantes las reglas y excepciones que se manejan con la letra G. Tal vez algunas les serán más fáciles de recordar que otras, pero les aseguro que con la práctica, con la lectura y escritura, fácilmente podrán identificar cómo se escribe cada palabra. De no recordarlo, siempre podemos consultar un diccionario, ya sea en línea o físico. Pero es muy importante conocer el origen de cómo se redactan estas palabras, porque se escriben con G. Muy bien, ahora vamos a revisar la letra J, que es la siguiente. Respecto a la letra J, esta siempre conserva su sonido fuerte y en la mayoría de los casos se escribe antes de una vocal y nunca antes de una consonante, a diferencia de la G. No importa que la sílaba que la contiene vaya al principio, en medio o al final. Entonces, primer regla, siempre la J se escribe antes de una vocal y nunca antes de una consonante. Por ejemplo, sonaja, la J antes de la A. Tejería, la J antes de la E. Jinete, la J antes de la I. Joyería, la J antes de la O. Jugo, la J antes de la U. Entonces siempre la J va a estar antes de una vocal, puesto que va a conservar su sonido fuerte. Dice que hay algunas excepciones. Por ejemplo, carcaj, reloj, drog, bob. Leamos el siguiente párrafo. Una de las reglas más importantes se hace presente en los verbos que no tienen G ni J, como decir y conducir. Cuando tú conjugas estos verbos, utilizas la letra J. Por ejemplo, si tú conjugas conducir, dices conduje, condujiste, condujo, etc. Esto es muy importante porque no dices ¿cómo conjugarías que condujiste? Conducí, bueno, eso es correcto, pero conduje, condujiste, es lo adecuado. Otros verbos que pertenecen a este grupo y siguen la misma regla son bendecir, deducir, inducir y decir, en la manera en que se conjuga como el anterior. Decimos deduje, induje, dije. Utilizamos la letra J, a pesar de que en infinitivo estos verbos no involucran la letra J, pero cuando cambiamos de tiempo verbal, cuando lo conjugamos y creamos una nueva oración, utilizamos la letra J. Produje, reduje, deduje, traduje, tradujiste, etc. Veamos una regla más. Se escriben con J las palabras que tienen sonido G y J derivadas, es decir, que vienen
de otras donde la J va acompañada de las vocales A y O. Ok, entonces cuando la J tiene sonido G, y que se deriva de otras palabras donde las vocales la acompañan, A y O. Por ejemplo, caja, cajero, paja, pajizo, ajo, ajillo, toronja, toronjil, lejos, lejísimos, trabajar, trabajé, espejo, espejear. Son derivados de las mismas palabras. Creo que este es un poco más sencillo de identificar. Una regla más. Muy bien. La siguiente. Se escriben con J todos los sustantivos terminados en age. Ok, está el sufijo age y expresa acción, efecto, lugar, tiempo, conjuntos, derechos, etc. Por ejemplo, abordaje, ambulantaje, aterrizaje, blindaje, carruaje, peaje, drenaje, embalaje. Todas estas palabras terminadas con el sufijo age se escriben con J, tatuaje, paisaje, personaje, etc. Muy bien, ya llevamos varias reglas con la J también. Con el sufijo age, las palabras con el sonido G y J y sus derivados, las palabras, los verbos que se conjugan en otros tiempos y se escriben con J, y que la letra J se escribe siempre antes de una vocal y nunca antes de una consonante, a excepción de algunas palabras. Veamos una regla más respecto a la J. Se escribe con J los diminutivos y despectivos derivados con ajo, aja, ejo, eja, hijo, hija. Por ejemplo, conajo, colgajo, aja, migaja, tipejo, galleja, lagartijo, baratija. Son diminutivos y despectivos. Muy buen tema para estudiar en otra clase. Veamos una regla más. Sé que son bastantes, pero ya en la práctica se hace mucho más sencillo de identificar. Se escriben con J las voces que empiezan con aje y eje. Ajenjo, ajeno, ajedrez, ajedrecista, eje. Ejercicio, ejército, ejecutivo, ejecutar, ejemplar. Exceptuando agente, agencia y egeo. Veamos ya las reglas finales. Llevan J todos los tiempos de los verbos terminados en gear y sus derivados. Los tiempos de los verbos terminados en gear y sus derivados, por ejemplo, ojear, forcejear, cojear, orejear, homenajear, lisonjear, chantajear. Muy bien. También se escriben con J las palabras terminadas en gería, cerrajería, relojería, conserjería, mensajería, extranjería, brujería. También otras palabras terminadas en G, por ejemplo, alfanje, conserje, despeje, arroje, dije, eje, fleje, etc. Terminaciones en gio, pajillo, lejillo, monjillo. Los verbos traer, atraer, extraer, cuando los conjugas en pretérito del indicativo, trajera, trajese, trajeras, que es similar a lo que decíamos hace rato con los verbos como proteger, decir, etc. Se conjugan con la letra J. Muy bien, ya estudiamos las reglas más importantes con la G y J. Vamos por último con la letra H. Muy importante, ¿por qué creen que la letra H carezca de sonido y no ha sido eliminada de nuestro idioma? ¿Por qué lo piensan? Vamos a ver qué nos dice de la H. La H es la novena letra del alfabeto español. No posee valor fonético, es decir, no tiene sonido.
Se le considera una letra muda. Es como un signo ortográfico que se mantiene por circunstancias etimológicas. Aquí nos da la respuesta. Es decir, por el origen de las palabras se conserva la letra H. Al escribir se acompaña a las vocales o a la consonante C para formar el dígrafo TH. Chancla, cheto, etcétera, ¿no? Aunque la H no suena, por la laxitud del habla sí le hemos dado un ligero sonido. ¿Qué es laxitud? Significa distendido, flojo, relajado. Por ejemplo, cuando antecede a los diptongos ua, ue, ui, toman un sonido similar a la letra G. Esto es muy interesante. Por ejemplo, huarache, hueso, huizache. A pesar de que se supone que no tiene sonido, se lo hemos dado en este tipo de palabras. Cuando antecede a ciertas palabras con ye, sea la e la que toma un sonido similar a la y. Por ejemplo, hierba, hiedra, hielo, hierro. Y es muy similar, ¿no? No decimos tal cual, hierba, hiedra, pero decimos hierba, hiedra, hielo. Y es muy similar al de la letra Y. También se utilizan vocablos extranjeros, ustedes estarán muy familiarizados, por ejemplo, hacker, hámster, hawaiano, Hegel, etc. Veamos entonces la regla principal. Se usa H antes de los diptongos ia, ie, ua, ue, ui. Ya, yato, yalino, ye, yel, hiena, hua, huacal, huasteco, hue, hueso, parihuela, hui, huipil, huir. Hay voces muy usuales, palabras muy usuales, que llevan H en su escritura. Huevo, hueso, hueco, huérfano. Pero reflexionando se pierde la H. Hueco, oquedad, huérfano, orfandad. Huevo, ovoide, ovíparo. Hueso, óseo, osteoporosis. Es decir, ya cuando tienes palabras relativas a las anteriores, pierden la letra H. Ya no se escriben con H, a pesar de que pues, los subderivados sí tienen la letra H. Llevan también H las palabras que se forman con los siguientes prefijos. Hecto de 100, helio de sol, hemi de mitad, hemisferio, hema de sangre, hematoma, hexa de 6, hexagonal, hepta 7, heptasílabo, hetero, distinto, diferente, heterosexual, hidro, agua, hidroavión, hipnos, sueño, hipnosis, hiper, que significa exceso o superioridad, hipertensión, hipo, por debajo de, hipotermia, histo, tejido, histología, igual, el mismo, homogéneo. Todos estos prefijos se escriben con H. Ya vimos lo que significa cada uno, muy interesante de estudiar también. Se escriben con H las palabras que la tenían en latín como habitación, hábito, habituar, hálito, heredar, hernia, hiedra, hispánico, hombre, hombro, hora, horrible, etc. Pero se escriben sin H, acción e hilación, puesto que no proceden de hacer ni de hilo. Llevan H en su escritura las palabras de los grupos que comienzan con orm, or, olga. Humano, húmedo, horma, hormiga, hormona, horror, hermano, hernia, holgar, holgazán, exceptuando ermita, umbral, umbrío y umbilical. Las palabras que contienen H no la pierden al combinarse con otras o con algún prefijo. Por ejemplo, de hacer viene deshacer y no se le quita la H. De hielo viene deshielo
se mantiene la H. De humor viene mal humor, mantiene la H. De honesto viene deshonesto, etc. En un número considerable de voces no hay reglas establecidas para la H intermedia y es lo que causaría mayor confusión en la forma en que se escribe. Pero dice que una estrategia segura es el conocimiento del origen de las palabras y del hábito de la lectura constante. Truán, alaraca, almohada, alhaja, vehemencia, ahínco, ahogado, bahía, exhausto. Todas esas palabras llevan H intermedia. Nos dice que no hay una regla como tal, simplemente por su etimología las palabras llevan ahí la H y pues esto se logra con lectura, con estudio, con un conocimiento ya de las palabras. Y bueno, finalmente se escriben con H todas las formas de los verbos haber y hacer. Esto ya es algo que conocemos muy bien. Algunas interjecciones de uso común, como híjole, ah, hola, oh, hurra, etc. Los grupos de palabras que empiezan con is y osp. Historia, historicismo, historiografía, hospedar, hospedaría, hospicio, hospital, etc. Exceptuando ismo. Por último, se escriben con H intercalada las voces derivadas de la palabra latina aerere, que significa estar unido. Por ejemplo, adherencia, adherir, coherencia, cohesión, recuerdan que son esas palabras, inherencia, inherente y sus derivados. Hay vocablos que por ningún motivo debes escribirlos con H. Muy buena observación. Echar, exuberante, exorbitante, exilio, entre otras. También no es que todas las palabras lleven H, hay que prestar mucha atención a las reglas anteriores para saber dónde colocarla. Muy bien, ya por último vamos a estudiar los homófonos, que son palabras que dijimos se escuchan igual, pero se escriben y significan cosas completamente diferentes. Vamos a ver las siguientes tablas que nos serán muy útiles. Homófonos con G versus homófonos con J. Vamos a ver la comparación de estas palabras. Con G, agito, del verbo agitar. Y agito con J, que es el diminutivo de ajo. No son lo mismo. Ingerir con G, que viene de comer. Ingerí un taco. Ingerir con J es meter una cosa en otra. Ingerir, injerencia. Jeta con G significa que es natural de un pueblo escita. Y jeta con J es una boca saliente. Gira con G significa a un viaje. Y gira con J se refiere a un pedazo de tela que está rasgada. Muy interesante porque esto sí llega a confundir bastante al momento de redactar o incluso de hablar. Vamos a ver los homófonos que se escriben con H o sin ella. Eso también es muy importante. A como preposición. Voy a la playa. Estoy a punto de dormir. Pero A con H significa, o bueno, viene del verbo haber. Ella ha sido mi mejor amiga desde siempre. Él nunca ha escrito ningún texto. Él nunca ha ido al cine, etc. Mucha atención en estos homófonos con H o sin ella. Habría del verbo abrir. Yo abría esa puerta todas las mañanas. Habría del verbo haber. Yo nunca habría hecho daño a mi primo, sí, bla, bla, bla. Haré del verbo arar y haré del verbo hacer. Arte, de la destreza del ingenio, y arte, del verbo hartar con H. As, referente a un naipe, a un as de los juegos, y as del verbo haber y hacer. Muy bien, hay un poco chaca salió esta foto, pero vemos la comparación del
Los homófonos con H o sin ella. Hay de un suspiro. Ay, qué calor. Y hay del verbo haber. Hay muchas frutas en mi refrigerador. Azar de suerte. Es al azar este torneo. Y azar de una flor, la flor de azar. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está para que lo lean y lo consulten. Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. Aprendimos muchas reglas referentes a la G, la J y la H, que sé que van a practicar y que no van a olvidar. Como les digo, no es necesario memorizar completamente cada una de ellas, pero sí tener presente que seguramente al escribir, al no estar seguros, podemos consultar alguna fuente de información, algún diccionario para asegurarnos de que nuestra escritura es correcta. Y también al leer libros, etcétera, nos podemos hacer mucho más ricos en esta parte del conocimiento de las palabras homófonas, de las palabras con G, J y H. Entonces lo único que queda es practicar, hacer una lectura constante para no olvidar cómo se escriben correctamente. Y recuerden que la escritura puede ser una carta de presentación, siempre manténganla lo más pulcra posible. Eso fue todo por la sesión de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda para su aprendizaje y que se sientan pues cómodos con lo que estamos ahorita trabajando. Sé que pues es un poco intercalar entre el libro y temas un poco variados que seguro también les serán útiles, que al fin y al cabo van en relación a la escritura y a la lectura. Estoy al pendiente a cualquier duda o comentario. Su única tarea es alguna palabra que no conozcan su significado de la sesión de hoy, consultarla en un diccionario para pues tener una palabra más dentro de su vocabulario, de su conocimiento. Eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos la siguiente semana. Les agradezco mucho su atención. Con confianza, escríbanme cualquier cosa. Que estén muy bien y muchos saludos.